En el cementerio West Ridge Park, en Avon, Indianápolis, se levanta una tumba peculiar. Sobre una enorme lápida se pueden ver 3 fotos de una misma persona, coronadas por una imagen de la Virgen. Abajo, en una gran placa de mármol apoyada en el césped, destaca un nombre: Sergio. Los ramos de flores y las velas cubren la tumba constantemente. Siempre hay alguien dispuesto a hacer una visita y renovar el homenaje. Es que, a pesar de que han transcurrido 17 largos años, todo el mundo aún recuerda a Sergio Gómez. No solo alcanzó la fama en tiempo récord e inmortalizó el pasito duranguense, sino que su violenta y prematura muerte generó toda clase de teorías y sigue siendo una herida abierta para los mexicanos. ¿Qué llevó a este músico, que parecía estar tocando el cielo con las manos, a ser víctima de un asesinato brutal? ¿La fama lo había empujado por un camino oscuro del que no pudo salirse a tiempo? ¿La mano de la mafia puso fin a su vida? ¿O el crimen provino de quienes él más amaba? Las incontables teorías que ha despertado la muerte de Sergio Gómez lo pintan como lo que fue: un hombre marcado por el arrasador éxito y los peligros que conlleva la fama. Un hombre bifurcado entre la popularidad y la certeza de que sus días estaban contados. En un video anterior de este canal hemos repasado en detalle los humildes orígenes de Sergio Gómez y su acelerado ascenso a la fama, al frente de la banda Capaz de la Sierra, surgida en la ciudad estadounidense de Chicago. El rostro de Gómez se hizo tremendamente famoso entre la comunidad latina que disfrutaba la música duranguense y amaba sus canciones porque recordaban a su patria natal. A su vez, en México, la banda también arrasaba porque parecía captar a la perfección lo que el público buscaba en esos primeros años 2000. Con múltiples récords de ventas en los 2 países del norte, Gómez se había convertido en la imagen principal de un conjunto que en 4 años se erigió con un disco de platino que superó las 200,000 copias vendidas. Pero se dice que la fama es un arma de doble filo y el precio de aquel abrumador éxito empezó a dar sus primeras señales cuando los integrantes de Capaz de la Sierra comenzaron a tener conflictos. Entre celos y disputas legales, el grupo se fue fracturando, pero Sergio Gómez supo capitalizar su popularidad y proyectar una carrera por su cuenta que tenía muchas chances de mantenerlo en lo más alto del estrellato. Por esos años, las bandas regionales se presentaban en varios shows cada noche, en fiestas privadas de toda índole. El ritmo era vertiginoso hasta altas horas de la madrugada. Gómez se había entregado por completo a esa vida y, con una sonrisa amplia y su habitual buen humor, parecía disimular otras cuestiones que realmente lo preocupaban. Sus compañeros también notaron algo diferente en él. La presión por hacer buenos shows no parecía nada en comparación con el estrés que le generaba la presencia de ciertas personas que habitualmente rondaban en la noche. El círculo de amigos y compañeros de trabajo de Gómez había notado que una joven lo seguía con especial insistencia. Varios se lo habían advertido. Debía alejarla, porque vincularse con ella solo traería problemas. Pero Sergio, siempre risueño, minimizó el riesgo. Para él era un afán más, como las tantas que se acercaban cada noche al escenario. Luego llegaron otros comentarios, rumores mucho más inquietantes. Hay quienes dicen que en los últimos meses de su vida, Gómez había sufrido numerosas amenazas. Su teléfono sonaba a altas horas de la noche y no era precisamente para ofrecerle trabajos. Voces que parecían muy convencidas de lo que decían le advertían que estaba moviéndose por un terreno pantanoso, que si daba un paso en falso, lo pagaría. Para ese entonces, hasta su familia estaba advertida de ese clima tirante que rodeaba la vida del cantante. Su esposa, Felicitas García, sospechaba que algo extraño se cocinaba y acabó comprobándolo en la última conversación telefónica que mantuvo con Sergio. El tono del hombre era perturbador. Se lo oía entre cansado y resignado, también preocupado. Le pidió a su esposa que se cuidara, que se encargara de sacar adelante a la familia como previendo lo que estaba a punto de ocurrirle. Pero, ¿ella sabía algo más? Cuando repasemos las teorías sobre su muerte, veremos que allí también puede haber algunos puntos oscuros. Al asesinato de Sergio Gómez le precede un secuestro que tuvo lugar durante la madrugada del 2 de diciembre de 2007.
Como en cualquiera de esas noches maratónicas, Gómez y su banda acababan de terminar un show y se dirigían a toda velocidad al siguiente. Debían llegar a tiempo a Michoacán para una presentación que algunas fuentes afirman estaba ya asignada por la tragedia. Entre las muchas amenazas que Gómez venía sufriendo, hay quienes dicen que le habían advertido que bajo ningún concepto diera ese concierto porque algo terrible iba a pasarle. Pero la presión era demasiada. Las entradas ya estaban vendidas y la participación pagada por anticipado. Entonces Gómez y los miembros de su equipo abordaron 4 camionetas para seguir la ruta predeterminada de esa noche. En cierto tramo de la carretera, en los espejos retrovisores de los vehículos empezó a verse una imagen preocupante. Un convoy compuesto por no menos de 10 autos los estaba siguiendo. Avanzaban a tal velocidad que los alcanzaron en pocos minutos y al quedar cerca de las camionetas de Gómez y sus compañeros, bajaron rápidamente la velocidad. Los ocupantes de esos misteriosos autos miraban con curiosidad hacia el interior de las camionetas, queriendo dar con uno en particular. Por supuesto, era Sergio Gómez. En cuanto lo descubrieron, maniobraron para obligar a que ese vehículo en particular se detuviera. Los demás podían seguir su rumbo. La camioneta de Gómez, acorralada, debió detenerse a un costado de la carretera y varios hombres fuertemente armados obligaron al cantante a descender. Sin mediar palabra, lo secuestraron junto a sus 2 compañeros de ruta, los empresarios Víctor Hugo Sánchez y Javier Rivera. No había chances de resistirse. Los secuestradores eran muchos, estaban perfectamente coordinados y sus armas demostraban que estarían dispuestos a todo. Además, eran profesionales. Tenían como objetivo acabar con Gómez y no harían nada más que cumplir con la tarea para la que, evidentemente, alguien les había pagado. Por eso, cuando a las pocas horas Sánchez y Rivera fueron liberados, quedó en evidencia que el único blanco era Sergio Gómez, y también que había muy pocas probabilidades de que pudieran salvarlo. De hecho, durante varias horas la noticia del secuestro se mantuvo en secreto, acaso para no generar más violencia por parte del grupo de secuestradores. En las afueras de Morelia, el cadáver de Gómez, arrojado a pocos centímetros de la vera de la carretera, terminó de darle el sello mafioso a ese operativo brutal. Su muerte no había sido rápida. Los medios de comunicación se hicieron eco de que a Gómez lo habían torturado, quemado, asfixiado y un sinfín de tormentos hasta que su corazón dejó de latir. ¿Por qué se habían ensañado tanto con él? ¿Qué había llevado a este grupo de asesinos profesionales a querer matarlo de un modo tan macabro? Con el correr de las semanas y los meses que después se convirtieron en años, las teorías fueron muchas y la respuesta finalmente queda a discreción de quien esté dispuesto a escucharlas. En las horas posteriores al asesinato de Gómez ocurrieron muchas cosas sospechosas, truculentas e incluso paranormales. Empecemos por lo inmediato. Mucho se dijo sobre las condiciones de tortura en que se encontró el cuerpo de Gómez, pero lo más llamativo es que varias fotos sin censura que mostraban la escena del crimen circularon por las incipientes redes de ese año 2007. En las imágenes se podía notar claramente el tipo de heridas que presentaba el cuerpo de Gómez. Más allá del mal gusto de estas publicaciones, la gran incógnita era quién o quiénes y con qué objetivo las había difundido en primer lugar. Muchos especularon de que no se trataba simplemente de morbo, de querer incomodar. En la publicación de esas fotos, alguien estaba dando un mensaje. Probablemente los artífices del asesinato querían exhibir lo que habían hecho, regodearse con la idea de que un destinatario captara el mensaje. No es descabellado, considerando que el flagelo del crimen organizado golpea a la comunidad mexicana desde hace mucho tiempo, y por esos años acababa de iniciarse la llamada guerra contra el narcotráfico por parte del Estado mexicano. A partir del 11 de noviembre de 2006, un año antes del asesinato de Sergio Gómez, se sucedían los operativos para poner fin a los cárteles. Pero el objetivo estaba lejos de cumplirse, porque en esos primeros meses las víctimas del crudo conflicto se contaron por cientos. Posiblemente Sergio Gómez fue uno más de ellos, atrapado en ese fuego cruzado. El sello de la mafia estaba muy claro, pero aún quedaban por descubrir los motivos que llevaron a su muerte.
En efecto, Gómez no era un músico abiertamente ligado a los grupos narcos. No se jactaba de tales contactos ni proyectaba una imagen que remitiera a tener amistades con delincuentes. Sin embargo, está claro que guardaba algunos secretos y había sugerido en varias oportunidades que lo tenían en la mira. ¿Recuerdan a aquella mujer joven que sus compañeros de banda veían pulular cerca suyo? Eso fue lo primero que muchos allegados recordaron cuando, ante el féretro del cantante, la principal pregunta era quién lo había mandado a matar. Nunca se supo en concreto la identidad de esta mujer, ni si efectivamente Gómez se había vinculado con ella, pero corrió muy fuerte la teoría de que hubo algún tipo de contacto muy amistoso o hasta íntimo, y eso provocó la furia de un tercero. Al parecer, la mujer en cuestión era novia o amante de un líder narco mexicano, y sin saberlo, Gómez se había metido directamente en la boca del lobo. Él era en ese momento uno de los músicos más populares del circuito, y como es de esperarse, tenía dinero y muchos ofrecimientos de toda índole. Uno de sus compañeros de banda contaría un tiempo después que con el éxito habían llegado las tentaciones y las malas compañías. Afirmaban que ser una celebridad tenía su costo y que muchas veces era difícil discernir en quién confiar hasta que era demasiado tarde. Como también se dice, en cuanto las cosas se complican, los que antes eran amigos desaparecen de la noche a la mañana. Sobre esa teoría se apoyó la investigación oficial por la muerte de Sergio Gómez. Fue, hay que decirlo, un proceso bastante lento y que demandó 4 largos años sin noticias, hasta que en el 2011 la Procuraduría anunció que tenía al asesino de Gómez. Su nombre es Arnoldo Rueda Medina, y el poder que detentaba en México queda en evidencia si recordamos que, cuando fue arrestado, un grupo armado con rifles de asalto quiso copar la comisaría donde lo tenían preso con el objetivo de liberarlo. Así se manejaba Rueda Medina, cuya captura dejó un saldo de 12 policías federales muertos, pero ni así logró escapar de la ley. Rueda Medina, conocido como la Minsa, fue extraditado a Estados Unidos y en 2018 lo condenaron a 43 años de prisión en una cárcel estatal de máxima seguridad. Era el brazo armado del cártel tristemente célebre La Familia Michoacana y un pistolero sin piedad alguna. Miembros de una banda rival fueron los primeros en asegurar que la Minsa era el responsable del secuestro y asesinato de Sergio Gómez, versión con la que la Policía Federal estuvo de acuerdo. En 2006, cuando le ordenaron ejecutar al popular cantante, la Minsa se ocupaba de operar la logística para la importación clandestina de pseudoefedrina y de la elaboración de drogas sintéticas, además de su exportación a Estados Unidos. Pero es obvio que la Minsa siempre actuaba bajo las órdenes de otra persona y a cambio de dinero. Entonces, para comprender el entramado detrás del crimen de Gómez, es necesario hablar de un personaje de relevancia mucho mayor, aquel que manejaba los hilos. Nazario Moreno González, mejor conocido como El Chayo. Ese fue, según las investigaciones más serias sobre el caso Gómez, el cerebro detrás de toda la operación. También se confirma que Gómez habría recibido amenazas para no presentarse en Morelia, cosa que finalmente sí hizo la banda. Ese hostil clima previo al show fue confirmado por el representante de Sergio Gómez. En una entrevista televisiva para el programa Primero Noticias, el manager afirmó que Gómez llevaba no menos de 1 año recibiendo este tipo de amenazas, pero que con el correr de los meses y al sentirse más seguro, había comenzado a no prestarles atención. Sin embargo, la duda persiste. ¿Por qué el Chayo quería matar a Sergio? Aquí se abren 2 posibilidades, la económica y la sentimental. La primera apunta a un soborno que el líder de Capaz de la Sierra no quiso pagarle y una deuda que acabó convirtiéndose en el precio que pendía sobre su cabeza. Al negarse sistemáticamente a entrar en el juego que proponía el narco, al parecer Gómez firmó su sentencia de muerte. También se dijo que la banda, en el pasado, se había presentado en una fiesta privada del reconocido Cártel de los Zetas, y eso motivó el odio del Chayo, rival de esa banda criminal. La otra posibilidad tiene que ver, otra vez, con esa misteriosa mujer que bien pudo haber sido amante del músico fallecido, o tal vez solo estaba obsesionada con él.
Haya ocurrido lo que haya ocurrido entre ellos, ese contacto parece haber sido suficiente para que el Chayo, aparentemente vinculado sentimentalmente con la misma joven, haya puesto en la mira a Gómez. Aunque de este presunto crimen motivado por celos y engaños no hay más que datos aislados, una cuestión puntual y muy escabrosa hace sospechar que por este lado pudo haberse pergeñado el crimen. Es que, más allá de que muchas víctimas de los narcos han sido torturadas antes de que los sicarios les dieran fin, en el caso puntual de Gómez sorprendió el tipo de heridas que presentaba. Más allá de los golpes y tormentos, al popular cantante también le habían quemado los genitales. Esto podría abonar la teoría de un costado sexual que motivó el crimen. Hasta aquí, la teoría principal y más sólida. Pero aún hay más. Al funeral de Sergio Gómez acudieron no menos de 500 personas y hubo un cortejo que se extendió por 10 días y visitó distintas ciudades que el cantante había marcado a fuego. El dolor por su trágico final era tanto que las emociones estaban a flor de piel. También las preguntas. Durante más de 4 horas ininterrumpidas, los presentes intercalaron oraciones para pedir por el descanso eterno de su ídolo, con canciones como Un buen perdedor, Mi credo y Procuro olvidarte. Su familia más cercana y la comunidad de Guajúmbaro, que lo vio nacer, no podía entender qué había pasado. Quedaba el largo camino hasta México DF y más tarde hacia el último reposo en el cementerio de Indiana, Estados Unidos. En la Catedral Metropolitana le dieron el último adiós en una misa surcada por el dolor de sus seguidores y la sorpresa ante cómo se habían desarrollado los acontecimientos. Pero entre toda la manipulación del féretro ocurrió un hecho que quedaría grabado en la memoria de los mexicanos. Comenzó como un rumor y luego un video viral aún hoy mantiene viva la leyenda urbana que se desprendió de aquel velorio. Sergio Gómez había abierto los ojos. Las imágenes dejan margen de duda y muchos lo califican de una simple ilusión óptica debido a la baja calidad del video, pero otros hablan de un mensaje del más allá. La secuencia, repetida 1 y 1000 veces en internet, muestra que, en cuanto la tapa del féretro fue abierta para que el sacerdote echara agua bendita, los ojos de Sergio Gómez se habían abierto parcialmente. Fue durante pocos segundos, como un último vistazo a la vida. Más allá de estas extrañas conjeturas, hubo también una teoría sobre su muerte que sobrevoló a la familia y casi hace temblar toda la investigación. Resulta que un documental sobre la vida de Gómez reactivó la hipótesis más incómoda, que había sido su esposa la verdadera instigadora del crimen por encargo. Aunque el rumor corrió con fuerza por internet, no existió investigación formal que diera entidad a esta versión. Se decía que la misteriosa amante bien podría haber sido la causal de un crimen así, o también que podría existir una motivación económica. Finalmente, esta línea de investigación no prosperó. En la actualidad, la viuda de Sergio y sus hijos son propietarios de la marca Capaz de la Sierra y gestionan tanto la banda como las redes sociales de esta suerte de franquicia musical. Todo esto generó pleitos legales con los ex integrantes del grupo que ya habían tenido problemas con el propio Sergio Gómez en vida. Esa tensión alimentó, por supuesto, diversas teorías en torno a su muerte. Se llegó a apuntar a esos mismos compañeros y excompañeros en Capaz de la Sierra como posibles sospechosos del crimen. Se barajaban motivos de celos profesionales, demandas varias y deudas. A modo de testigos, todos declararon en su momento sin que surgiera ninguna pista de que el asesinato del cantante haya podido provenir de una venganza por parte de alguien de su círculo de confianza. Sea como sea, el crimen de Sergio Gómez tiene claros sospechosos, pero se mantiene impune. Los presuntos autores materiales e intelectuales han desaparecido del mapa. El gatillero está preso en Estados Unidos y el ideólogo, el Chayo, supuestamente fue asesinado el 12 de diciembre de 2010. En 2014, sin embargo, volvieron a reportar que había sido abatido y que su presunta primera muerte había sido falsa. Esto solo alimentó los rumores de que continúa con vida. ¿Se llevó a la tumba la causa que llevó al crimen de Gómez? ¿O en algún lugar del mundo sigue guardando el secreto?